Esta es la estructura que va a haber, ¿sí? De alguna manera, digamos que las empresas de segundo nivel las llama, que son empresas que ya tienen, hay unas empresas que están empezando hasta ahora, ¿sí? Ustedes ya van mucho más adelante. Entonces, por eso estamos trabajando una parte de una manera con ustedes y con los otros se va a trabajar de otra manera. Se va a ayudar en lo mismo, pero de otra manera diferente. Entonces, está la empresa de segundo nivel, hay un comité de dirección, que es el gerente y el equipo de la alta dirección. Hay un promotor interno, que no sé si están aquí, yo espero que sí. Yo espero que les hayan dado la instrucción que aquí esté el promotor interno y que fuera de eso, haya un facilitador por cada uno de los equipos. Porque ese es el equipo que queremos formar, que es el que va a ir a trabajar allá. Y espero que eso se cumpla aquí. No sé si estén, pero espero que eso sea. Y el especialista va a estar trabajando es con este equipo y ustedes como facilitadores van a estar trabajando con sus respectivos equipos dentro de la planta. Entonces, el especialista va a reunirse con el equipo de dirección y con el equipo de promotores y de facilitadores. Y muy seguramente van a analizar cómo van los proyectos y de pronto semanalmente revisa uno de los equipos de acuerdo a cómo se vaya presentando el asunto. Pero el foco del especialista van a ser ustedes, para que ustedes puedan hacer su trabajo con los equipos de la planta. ¿Es claro? Es muy sencillo. Bueno, vamos a empezar de una vez, vamos a hacer un taller. Perdón, ustedes ya conocen, como ustedes ya trabajaron el año pasado, ustedes conocen ya la metodología. ¿Alguien me la puede recordar? ¿Qué es lo primero que se hace? Alguien que me ayude. Los que estuvieron en Japón, que son los que más saben. No te rías, que es en serio. Bueno, lo primero es identificar el problema, identificar la situación actual, ver qué es lo que nos está pasando, tomar datos, hacer registros, verificar allá, conocer el proceso, conocer el principio de funcionamiento, definir cuál es la magnitud del problema. ¿Sí se acuerdan? Igualito va a ser, la metodología es la misma. Después, ¿qué hay que hacer? Definir una meta. Luego, ¿qué hay que hacer? Definir los fenómenos, hacer el análisis de causa raíz, hacer el plan encontrar la causa raíz, hacer el plan de trabajo, ejecutarlo y ¿qué más? Hacerle seguimiento. En esencia, va a ser el ciclo PHBA. Bueno, entonces sigamos. Entonces, el PHBA, ¿se acuerdan del PHBA? El PHBA es una metodología muy sencilla, que tiene planear, P, planear, ¿qué más es? H de hacer, B de verificar y actuar. Eso es así de sencillo. Planear, actuar, verificar, ¿qué más? Y actuar. Hacer, verificar, actuar. La diferencia es que normalmente nosotros somos muy buenos para planear, en el sentido de que planeamos en 5 minutos en una oficina, hacemos un plancito de trabajo y salimos corriendo a hacer cosas. Y después nos toca devolvernos a empezar, porque lo que hicimos no lo analizamos bien y lo que queremos cambiar ahora es que vamos a planear durante mucho tiempo. Como cosa curiosa, esta mañana hicimos este taller desde las 8 de la mañana hasta las, ¿qué horas eran? Las 12 del día, y de 8 a 12 no hicimos nada sino planear. Y después en 5 minutos analizaron el problema, encontraron la causa raíz y lo solucionaron, pero después de haber planeado. Queremos cambiar un poco la mentalidad que tenemos de que nosotros, ¿a ustedes no les ha pasado que van por la carretera y hay un accidente y que ustedes acaban de llegar y ya saben qué pasó? Ustedes ven un carro volteado y ya dicen, vea, y hay otro más adelante, dice, ese chocó a este le pegó aquí, ese volteó por aquí, hizo esto, el culpable es aquel, es más, ese señor iba borracho y hay que meterlo preso. ¿A ustedes no les pasa? Que llegan y ya saben qué es lo que está pasando y hasta ahora acaban de llegar sin ningún dato, sin ninguna... La verdad, ¿no les pasa? Que uno llegue y ya sabe qué pasó. Analiza en un momentico todo, es decir, toma inclusive hasta medidas, manda a colgar lo pasa a la silla eléctrica al señor porque iba borracho y todo, y nadie sabe qué pasó realmente. Entonces queremos como cambiar eso. Pero digamos que el PHBA va a ser igual y simplemente lo vamos a hacer por pasos. Yo les pregunto entonces, para poder hacer esto, ¿de dónde tenemos que partir? Ya lo hemos hablado con algunos gerentes. ¿Cuál es la meta de los negocios? Productividad, generar valor, rentables. Vea que el señor hay que conseguir plata. ¿Cómo le parece? ¿Cuál es la meta de la empresa?
¿Ah? Generar dinero. Al fin la meta de una empresa es generar dinero. Si ustedes montan una empresa, ¿para qué la montan? A no ser que sea una empresa sin ánimo de lucro, pero de todas maneras genera dinero para autosostenerse. Pero al fin, si ustedes montan una empresa, ¿para qué la montarían? Para que tenga buena productividad, para que sea muy eficiente, para darle empleo a las personas. Pero si no genera plata, ¿podemos darle empleo a las personas? Pero tiene que generar para poder seguir creando empleo. O sea, estamos de acuerdo, pero el objetivo, digamos que la meta de una empresa es generar dinero. Tú montas un negocio y es para generar dinero. Y alrededor de eso va, y casi que es la primera responsabilidad de una empresa. Porque si genera dinero, va a poder generar empleo, va a poder generar mejor nivel de vida, va a poder satisfacer necesidades de los clientes, va a poder hacer muchas cosas. Pero si no genera dinero, ¿cómo se mantiene? No va a haber dinero. O sea, si la empresa no genera dinero, no va a ser viable. Entonces, digamos, ¿cómo funciona una empresa normalmente? Tiene unas entradas, ¿sí? En algunos casos materia prima, depende de si es de servicio, ahorita vamos a ver qué es. Hay un proceso de transformación, esa transformación le agrega valor, no necesariamente es transformar de transformación física, pues puede ser de agregar valor, y al final, ¿qué tienes? Un producto terminado. Sencillo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué es lo que ingresa? ¿Cuáles son las entradas? ¿Qué materia prima tienen? Material de laminación. Material de laminación. Impresión. Papeles. ¿Cómo? Línea de archivo. ¿Qué línea de archivo? Qué pena. Tablas legajadoras, acetas, productores y comercializadores. Sí, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que ustedes ingresan? Las materias primas que ustedes transforman. Y las materias primas son papeles, ¿qué más? Algunos plásticos, algunos tipos de resortes, de tintas para imprimir. Eso es lo que ingresan y ustedes lo transforman y lo convierten en un producto para el cliente, un producto final. Pero le agregan valor, es decir, al final, ¿qué es lo que ustedes tienen? Dinero en la entrada, compran algo, ¿sí? ¿Qué luego qué hacen? Lo transforman. ¿Y cómo lo transforman? Con unos activos que tienen. ¿Tienen máquinas? Sí. ¿Qué más tienen? ¿Inventarios tienen de pronto por ahí algunos? Sí. Tienen dinero ahí como en activos y en otras cosas. Y al final, ¿qué hacen? Generan más dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el negocio? Perdón, ¿cuál es el negocio? Poquito dinero aquí. Poquito aquí. ¿Cómo? Exactamente. Pero para poder hacer esto, ¿ustedes qué tienen que hacer? Gastar otro poco de dinero en la conversión. Vamos a suponer una fábrica de pan. ¿Sí? ¿Qué es lo que entra? Harina, azúcar, huevos, sal, leche, levadura. Eso lo transformo ¿para qué? Para satisfacer una demanda de un cliente. ¿Y cuál es el secreto? Que entre menos tenga yo aquí y más tenga aquí, ¿no es bueno? O sea, ¿qué es lo mejor? Agarrar esto de aquí y convertirlo en mucho de aquí. Ese es el negocio. Pero ojo que para poder hacer esto, yo tengo que gastar una cantidad de plata. Tengo que pagar arriendo, tengo que gastar mano de obra, tengo que hacer otra cantidad de cosas. ¿Eso debe ser mucho o debe ser poquito? ¿Qué es bueno? ¿Que sea mucho o que sea poco? ¿O que sea grande o que sea pequeño? ¿O entre más grande mejor o entre más pequeño mejor? O sea, ¿sí? No, lo digo porque pues es importante, porque es que si entendemos esto, entendemos a dónde tenemos que trabajar. Si entendemos que nuestra empresa lo que tiene es que generar dinero aquí, ya entendemos para dónde tenemos que trabajar. Si entendemos que para poder generar esto tenemos que gastar y entendemos que entre menos gastemos vamos a ser mejores, ya sabemos dónde. Si entendemos que entre menos tengamos aquí es mejor, vamos a saber dónde trabajar. Y si no, vamos a empezar a disparar para todos lados y no sabemos a qué apuntarle. Y si entendemos esto, vamos a saber que si
Nosotros, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Hacemos mucho producto y lo guardamos aquí, no lo vendemos. ¿Qué hicimos? No generó. Muy seguramente podemos perder plata. ¿Sí me explico? Entonces, el tema no es de eficiencia, necesariamente. El tema no es de productividad, entendido como lo entendemos, de hacer más, no necesariamente. Es de hacer lo que el cliente necesita y lo más rápido posible y todo lo que se venda. Porque si hago algo que no se venda, se me va a quedar ahí y yo no sé si me lo van a comprar, ¿sí? Voy a incrementar. ¿Qué incremento yo? Los activos, ¿sí? O si meto más mano de obra para hacer más cosas. Es más, estoy gastando recursos de pronto en cosas que no estoy vendiendo y no estoy gastando los recursos en aquello que sí me está pidiendo el cliente. ¿A usted no les pasa eso a veces? No. Yo sé que en otras empresas pasan, no creo que les pase a ustedes, pero creo que en otras empresas pasa. ¿Está claro más o menos a qué tenemos que centrarnos? Entonces los proyectos deben, por un lado, o mejorar el tema de las materias primas. Vamos, por ejemplo, los defectos de calidad, ¿qué causan? Supongamos que ustedes hacen un producto y tienen que reprocesar, por un lado reprocesarlo o perderlo. Una prenda, el que hace prendas, una prenda que no sirvió y que tiene que salir. ¿Eso dónde impacta? Los defectos de calidad que no nos sirven, por ejemplo, nos salió todo malo y tenemos que perderlo. ¿En qué afecta? ¿Pero en dónde? Aquí, en este caso, ¿en dónde afecta? Pues en los resultados, pero ¿por qué afecta los resultados? No se saca el producto ideal, pero ¿en dónde lo siento? ¿En el bolsillo? ¿Pero por qué lado? En la inversión. ¿Por qué? Porque yo estoy gastando materia prima y la estoy desperdiciando. O sea, no la estoy convirtiendo en producto y es como si gastara más materia prima de la que realmente necesito y por lo tanto la diferencia entre este y este, ¿qué me pasa? Se va a reducir. Pero mira que los defectos de calidad, ahora, si es reproceso, vamos a suponer que yo los puedo recuperar, ¿sí? ¿En dónde impactarían? O sea, yo tengo que reprocesar. ¿Qué necesito para reprocesarlos? O sea, ¿dónde voy a impactar? ¿En dónde? Sí, pero ¿en dónde? En los gastos operacionales. ¿Por qué? Porque tengo que hacer más trabajo para hacer lo mismo, gasto más mano de obra, más máquina, más energía, y entonces, ¿qué es lo que estoy incrementando? Los gastos operacionales. ¿Y qué pasa si yo incremento los inventarios? ¿En dónde afecta? ¿En dónde les afecta? Con lo que venimos hablando. En el capital invertido, y al tener más capital invertido, ¿qué va a pasar con las utilidades? Van a ser menores, porque tengo más capital invertido. Y un capital que no sé si voy a recuperar todo. Pues si ven que si se empieza a entender de esa manera, pues yo tengo que trabajar para reducir el consumo de materias primas, pero de manera, no es el desperdicio, por decirlo de alguna manera. Y por ejemplo, los defectos de calidad me van a pegar ahí, por ejemplo, ¿sí? Tengo que trabajar en reducir los inventarios. Ojo, ¿los inventarios son buenos o son malos? Yo les pregunto a ustedes. Pues estamos diciendo que es plata guardada. ¿Cuál sería el mejor inventario? 0. Porque menos inversión tengo. Y al tener menos inversión, recupero mi plata más rápido. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿sí es 0 el mejor inventario? ¿Qué pasa si yo no cumplo con el cliente y el cliente no me compra? Entonces, ¿cómo? Por eso, se pierde la venta. Por un lado se pierde la venta y no gano aquí. Pero por otro lado puedo perder el cliente. Entonces, ¿el inventario es bueno o es malo? Hay que saber en qué momento hacerlo. ¿Qué significa planear? O sea, es importante que tengamos. El inventario no es ni bueno ni malo. O sea, un inventario para dar buen servicio es oro, es un tesoro. ¿Por qué? Porque tú das buen servicio, le cumples al cliente, el cliente queda satisfecho, le puedo vender más, o por lo menos me sigue comprando lo que es, o puedo incrementar las ventas.
Ahora, si no lo tengo en el inventario, muy seguramente pierdo la venta, pierdo el cliente y otra cosa. Pero el inventario bueno. El problema es el inventario malo. Ustedes no han escuchado en sus empresas que hay mucho de lo que se vende y poco de lo... ¿Cómo es la cosa? Mucho de lo que no se vende y poco de lo que... ¿No han visto? ¿No? ¿Cómo dicen ustedes? Mucho amarillo. Bueno, ¿ustedes cómo lo dicen? ¿No les pasa? No. No, ustedes son... No, sí deben tener algo de eso, ¿no? Pero no tenemos una frase, pues. No, pero digamos, hay mucho de lo que vende y se quejan, hay mucho de lo que no vendemos, pero no tenemos lo que sí vendemos. Ese inventario es el que es terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Está ocupando espacio. Está gastando recursos que yo necesito. Y les confieso, mira, hay empresas que a final de mes no tienen con qué pagar la nómina. Y tienen la bodega llena de inventario que no se vende. A ustedes no les pasa, por supuesto, esas son otras empresas, ¿sí? Pero entonces, el inventario es importante, es un tesoro cuando hay inventario bueno para dar servicio, pero el inventario que no sirve es de las peores pérdidas. Ocupa espacio, hay que pagar seguros, se daña, hay que hacer transferencias, hay que contarlo, hay que tener mano de obra para limpiarlo. O sea, dicen, y estadísticamente, hay estadísticas que dicen que un inventario cuesta entre el 25 y el 75% del valor del inventario. Es decir, que si yo en el año tengo 1.000 millones de pesos, ¿cuánto puede ser ese costo? ¿Cuánto? Y 750 y más cercano a los 750. Lo que pasa es que las empresas no lo miden. ¿Está claro el concepto? Bueno, sigamos entonces. ¿Y qué es lo que nos causa todo esto? Las famosas pérdidas. Y ustedes ya la conocen. ¿Cuáles son las pérdidas? La primera es sobreproducción, la pérdida mayor. Hay otra más grande que todas esas y ahorita las comentamos. Pero sobreproducción, ¿qué es sobreproducción? ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que se necesita? ¿Más de lo que qué? Espere, qué importante, qué pena. O sea, algo más de la demanda, me estás diciendo. Producir más de lo que el cliente está pidiendo. Más de lo que el cliente necesita, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Es decir, que el cliente me está pidiendo 100 unidades y yo hago 120. Porque es que yo soy muy productivo. ¿Sí? Entonces, supuestamente reduzco el costo porque hice más unidades y los costos, famosos costos fijos, que son un enredo, me va a salir más barato. Pero sí me sale más barato. Y va a tener capital amarrado, nadie sabe si se lo van a comprar al final y al cabo, ¿sí? Entonces, la primera pérdida es producir más de lo que el cliente está pidiendo, más de la demanda. Es más, hoy en día está muy de moda, no muy de moda, sino se ha estudiado mucho el tema y hay metodologías para trabajar de acuerdo a la demanda. Porque, ¿qué sería lo ideal? Que me están pidiendo aquí y yo estoy produciendo y le estoy entregando. Yo tengo sincronizado todo para atender la demanda nomás. Ojalá uno pudiera censar aquí la demanda y simplemente estar suministrando lo que está, transformando lo que tiene lo que pide la demanda. Pero hay metodologías para hacerlo y la idea es que tenemos que trabajar contra demanda. Mientras estemos trabajando por pronósticos, ¿cuál es la probabilidad de que se cumpla un pronóstico? Cero. La probabilidad estadísticamente es cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Digo que pronóstico 100 y al final voy a vender 150 o voy a vender menos. 50%, o sea, tengo la probabilidad 50% por encima y 50% por debajo. ¿Qué pasa si pronostico 100 y me piden 150? ¿No les pasa a ustedes a veces? No. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer si les piden 150? Pero ustedes ya tienen materias primas para 100. No tienen que salir corriendo a cambiar programas de producción, a traer materias primas, a enviar cosas por urgencias, a hacer una cantidad de cosas, a pelear ventas con producción con compras. ¿No les pasa? No, jamás.
¿Ustedes tienen idea cuánto cuesta eso? ¿Tienen idea cuánto cuesta eso? Para poder cumplir la demanda. Pero más grave si no le cumplimos. ¿Por qué? Perdimos ventas. Y ojo, de pronto perdemos los clientes. Que es más grave todavía. Pero ¿qué pasa si al contrario, de las 100 y no me pidieron sino 50? Yo pedí materias primas para 100 y no voy a gastar sino para 50. ¿Qué pasa con el resto? ¿Dónde queda? En inventario. ¿Y qué dijimos del inventario? Esto es importante para ustedes. Recuerden, esto es un proceso de desarrollo de ustedes. Que empiecen a entender su negocio de otra manera. Que empiecen a entender que no el puntico chiquito allá, sino la compañía completa de lado a lado. Es importante. Y por eso es importante que cuando ustedes dirijan los proyectos allá en la planta, se aseguren de que esos proyectos están pegándole a esto. Porque si, por ejemplo, es un problema de facturación, ¿a dónde hay que ir? Si es un problema de despachos, ¿a dónde hay que ir? A donde se factura, a donde se despacha. ¿Sí me explico? O sea, no necesariamente la planta. Hay empresas de servicio que no tienen planta, entonces ellos no tienen que hacer esto. ¿Sí me explico? Es donde suceden las cosas. Y después de eso, vamos a analizar la causa raíz, tomar unas contramedidas, hacer un plan y luego los resultados. Pero si miran, desde aquí para atrás, todo esto es planear. Solo vamos a hacer al final. Este es como el ejercicio que vamos a hacer y lo vamos a hacer rápidamente. Primero vamos a hacer una parte, luego la otra, luego vamos a ir como en pasos y así va a ser el proyecto de ustedes. Y esto es lo que ustedes le van a enseñar a su gente cuando vayan allá a la empresa, cómo hacer las cosas. Hay un concepto de estratificación. ¿Ustedes saben qué es estratificación? Ustedes han visto en las carreteras. O sea, eso viene cuando se corta la tierra, pues, en las carreteras donde hay tierra a este lado y tierra a este lado, ustedes nos han dado cuenta que hay una capita negrita encima y más abajo hay otro color y más abajo otro color. Eso es estratificar. De allá viene. Es cómo logramos nosotros adecuar nuestra información de esta manera que se llama stacked bar. Digamos, si yo les digo que estos son todos los problemas de una planta, ¿cuál es el problema más grande? El que está azul. Muy difícil. ¿Y cuál es el que está azul? Aquí dice defectos. ¿Viste que una sola mirada podemos enfocarnos? Dice mucho más que un gráfico. Eso es estratificar, ¿sí? Y lo vamos a hacer rápidamente. Espera que cascadear. Son dos conceptos que quiero que se lleven hoy. Es bajar. Entonces, yo tengo, ¿cuáles son las pérdidas de la planta? ¿Cuál es la principal pérdida de la planta? Defectos de calidad. ¿Hay varias líneas? La línea, no sé, la B y la C, ¿en cuál línea es? En esa línea hay varias máquinas, ¿en cuál máquina es? Y en esa máquina, ¿cuál es el defecto que está? Porque no nos podemos quedar arriba y lo vamos a ver ahorita. Esto es como cascadear, partir de lo general, ir bajando. Vamos a hablar de Pareto, pero por ahora yo creo que todos han manejado el Pareto, lo vamos a dar un poquito aparte. Y yo creo que las lecciones de un punto, ¿han hecho lecciones de un punto? Es que no quiero quedarme aquí, yo creo que todos ya han manejado lecciones de un punto, así que no nos vamos. ¿Ustedes también lo han hecho? Sí. No vale la pena quedarnos aquí. Este sí es importante para mí. El análisis, o sea, la gran dificultad que tenemos nosotros los occidentales, y esta mañana había alguien que estaba aquí, que vino de Japón y estuvo como 10 años en Japón, y es una gran diferencia. Nosotros somos muy malos para analizar. Desafortunadamente, nos quedamos arriba en el síntoma. Nos duele la cabeza y creemos que el problema es que nos duele la cabeza. Y no hacemos más nada, sino al final terminamos viendo por qué nos duele la cabeza. ¿Sí? Y resulta que hay que bajar. Esto es como un embudo. Aquí arriba está lo que creemos como una percepción del problema. Apenas nos empezamos a meter, empezamos como a clarificar y a entender el problema. Si no entendemos el principio de funcionamiento, no vamos a entender cuál es nuestro problema. Nuestro problema está por aquí abajo. Y la causa básica está por aquí abajo. Y la causa raíz está mucho más abajo. ¿Y nosotros qué nos pasa? Con esta imagen, ¿qué quiero decir? Nos quedamos solo en la superficie y no profundizamos en el análisis. Y hoy vamos a hacer un ejercicio para ver si podemos profundizar. Entonces, hay que hacer toda esta secuencia de llegar
hasta el fondo del embudo. Pero hay una ventaja, que si uno logra llegar por aquí, es muy fácil matar el problema, porque ya lo tiene prácticamente, yo digo que es como agarrar el ratoncito de la cola, ¿sí? Después de que lo tiene la cola, ¿qué queda? Dale el bote. No, de alguna manera es así, ¿sí? O sea, es muy sencillo ya, porque tiene el fenómeno básico y puede solucionarlo rápidamente. Y vamos entonces a hacer en una empresa, ahora sí vamos a trabajar en una empresa, vamos a hacer todos los pasos. Ya entrando a la planta vamos a ver cuáles son los defectos de calidad que hay en la planta. Entonces, en los datos que he tomado en la planta hay 3 líneas, la línea 3, 1, 2 y 3, ¿y qué se encontró? Que en la línea 2 hay 340 defectos, por decirlo de alguna manera. En promedio, en la línea 1, 40 y en la línea otra, 8. Entonces, ¿cuál es el problema de calidad? Vamos a verlo aquí. Está en la línea 3. En promedio, entonces vamos a hacer la gráfica, vuelve y juega, obviamos esto y solo vamos a hacer esta parte de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya sabemos que son problemas de calidad y ya no estamos metiendo que es en la línea 3. Pero hasta ahora todavía no sabemos cuál es el problema. Entonces vamos a hacer una gráfica igual a la que se hizo antes, pero ya para la línea 3 con el promedio, igualito. En la primera parte colocan el línea 3, ¿cómo? Exactamente. Estamos hablando de cascadeo, entonces ¿qué vamos a hacer al final? Vean, nuestro principal problema es son los defectos en la línea 3 y luego vamos a tener que seguir hasta ver dónde tenemos el problema. Sabemos que tenemos en promedio 389 defectos, de los cuales 340 son en la línea 3. De esos 340, aquí yo tengo 41 por la diferencia en Excel, 310 son de la empacadora y de esos 310, 282 son por sobrepeso. Ahora sí creo que podemos decir en dónde nos podemos enfocar. Entonces, el cascadeo es esto. Yo saqué este principal, este de aquí, este azul, lo desglosé en este, o lo cascadeé en este, y este azul, pues este de aquí, lo cascadeé en este. Voy bajando. Por eso es importante. Cuando uno ve aquí, inmediatamente sabe que el principal problema es la línea 3, que es el azul, en la empacadora, y el sobrepeso, con solo mirar la gráfica. Ese es el valor de esto y el cascadeo, ¿sí? Al hacer el resumen de esto, entonces, ¿cuál es el resumen? Las pérdidas de la planta, el 45% en millones de pesos, que equivale a 80, es por los defectos de calidad. ¿En dónde? En la línea 3. El 88% de esos 45 millones lo estamos perdiendo en la línea 3. Pero de ese 88, el 91% de ese 88, ¿dónde lo estamos perdiendo? En la empacadora. Y de ese 91%, el 94%, ¿dónde lo estamos perdiendo? Por sobrepeso. Entonces, ¿cuál es nuestro problema ahora sí? Ahora sí, sobrepeso en la máquina empacadora de la línea 3. Sí les ayuda esto a formar una imagen de cómo enfrentar los problemas en sus empresas, con datos concretos que les ayuden a tomar realmente decisiones dónde enfocarse. Ahora, cuando ustedes definan qué es lo que van a hacer, ¿contra qué se van a comparar? Contra eso que venimos.
tienen un promedio y empiezan a hacerle seguimiento mes a mes. Bueno, entonces, si uno multiplica 0.88 por 0.91, alguien que me ayude, 0.88 por 0.91 por 0.94. ¿Cuánto da? 0.88 por 0.91 por 0.94, que es más o menos los promedios que da. ¿Sí? 75. ¿Y cuánta plata estábamos perdiendo? 80 millones, ¿sí? Si yo logro eliminar ese problema, ¿cuánta plata me ganaría? Más o menos 60 millones de pesos. ¿Sí? O sea, le estamos apuntando a 60 de 80, que es 60 de 80 es como el 75%. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, seguimos entonces. Ahora sí, vamos a entrar ya definimos hasta ahora, llevamos cuánto tiempo y hasta ahora tenemos claro cuál es nuestro problema. Sigamos entonces. Hay que poner indicadores. Este gráfico está pequeño, pero ¿qué indicadores debe tener para esto? ¿Qué indicadores usarían ustedes? Unidades defectuosas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más usarían ustedes para hacerle seguimiento? ¿No les parece los pesos? No, los millones de pesos. La plata. Realmente al final, ¿cómo lo van a medir? ¿Cuánto bajaron la plata o cuánto se subió? Pero para hacer eso, ¿cuánto bajaron los defectos? Entonces creo que con esos dos indicadores, uno de calidad y uno del costo de no calidad, lo podríamos llamar, creo que les sirve como indicadores. Aunque hay indicadores primero de seguridad. Ustedes han escuchado hablar de los PQCDSM. Yo sé que suena raro. Casi todas las empresas a nivel mundial usan indicadores primero de seguridad. ¿Qué más le piden? Ya lo hemos hablado. ¿Cómo? Precio. ¿Qué más le piden? ¿Cómo? Cumplimiento, porcentaje de cumplimiento, ¿sí? ¿Y qué más le piden lo otro? Garantía. Pero hay otra cosa que les piden, las cosas las quieren para allá, rapidez. O si se puede para antes. ¿Cómo? Cumplimiento, que es pero es cumplimiento, que es entrégueme lo que se comprometió conmigo en el momento que es, en la cantidad que es y lo que es. Ese es el cumplimiento, ¿sí? Y yo me imagino que todo lo miden, que tiene que ver con la satisfacción, el cumplimiento. Pero adicionalmente dice, entrégueme lo más rápido posible. A usted no le pasa, lo quieren para hoy. O si se puede antes. Por eso es muy importante trabajar lo más rápido posible adentro, el que haya el mayor flujo. Pero adicional, ¿qué piden? Precio. Un precio que yo pueda pagar, porque si no lo compro en otro lado. Y la calidad, que no es, que eso ya es como un tema de normal. ¿Vamos de acuerdo? Entonces, hay indicadores de seguridad, productividad, calidad, de costo, que se mide internamente. ¿De qué más hay? De entregas. Y hay otros que se debe medir. El tema de motivación de las personas, que tiene que ver con cómo participan en todo esto, que tienen que ver con los proyectos, las sugerencias, con las lecciones de un punto, con el aprendizaje. Y si ustedes pueden empezar a medir algo relacionado con el medio ambiente, mejor. Porque siempre se habla del medio ambiente y uno lo ve por allá afuera. Y resulta que en el puesto de trabajo uno saca basura, saca no sé qué, saca desperdicios. Y el tema del medio ambiente no es tan complicado si lo manejan cada uno en su sitio de trabajo. Entonces, esos son como los indicadores generales. Pero por ahora vamos a decir que eso lo vamos a trabajar con los costos de no calidad, que estamos hablando de 80 millones de pesos, y con el número de efectivos, que estamos hablando de cuántos, de 300 y pico. Pues. ¿De acuerdo? Esos son los indicadores que vamos a definir. Ustedes en sus proyectos van a tener que definir indicadores, por supuesto, cuando hagan los proyectos allá. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Definir una meta. Ya sabemos cuánto estamos perdiendo, 80 millones. ¿A cuánto lo vamos a bajar, dijimos? ¿A cero? Me gusta, me gusta. Bueno, importante, pero por favor, escuchemos aquí a la compañera, por favor. ¿Qué es lo que nos estás diciendo, por favor? Que sean retadoras y que sean alcanzables. ¿Qué meta pondrían ustedes? ¿Cuánto pondrían? Llegar a 50. Entonces,
Póngalo. Ellos van a poner meta 50. Ahorita van a ver lo que les va a pasar. Coloquen la meta ustedes, este equipo va a colocar la meta en bajar de 60 a 50, ¿sí? ¿Para cuándo? Importante, a todas las metas pónganle fechas. Si no le ponen fecha, no saben cuándo la van a cumplir. Vamos a suponer, por ejemplo, para los proyectos que ustedes hagan van a durar más o menos 5 meses. Por lo menos tengan metas para los 5 meses. Al terminar el proyecto, ¿dónde quieren estar? Hoy estamos en tanto, vamos a ir a tanto. Y muy seguramente si ustedes hacen esto que vamos a ver aquí y trazan una raya o dicen hoy estamos en 100 y vamos a bajar a 50 en 5 meses, ¿qué quiere decir? Que cada mes debemos bajar 10, ¿no? Más o menos, si somos lógicos. Entonces la meta va a ser una cosa de este tipo, dinámica, no una raya que es lo que nosotros normalmente acostumbramos a hacer. ¿Y qué va a pasar? Que si tú divides la diferencia entre la meta y el punto de llegada en el número de meses, ¿qué te va a dar? La meta de cada mes. ¿Sí? Y va a ser muy sencillo porque aquí está la meta. Aquí hay un ejercicio desde enero, febrero hasta diciembre de 2015 y quieren llegar. Aquí está reduciendo el 50%. Normalmente para los japoneses utilizan mucho 50, 50, 50. 50 el primer año, 50 de lo que quedó el segundo año y 50 de lo que quedó. Eso al final quiere decir que en 3 años están por ahí en el 12% de la pérdida. Más o menos, 12,5, algo así quiero quedar. ¿Sí estamos de acuerdo? Es como lo usan. Para este ejercicio, ustedes coloquen su meta. ¿Qué meta van a colocar ustedes? Ya sabemos que estamos perdiendo 80 millones de... ¿Qué? 80 millones que con lo que... Si nosotros eliminamos el problema, lo máximo que podemos obtener, ¿cuánto es? 60. Ya dijimos, no dijimos que 60 podíamos obtener. Ahorita ya vamos a ver el tiempo. Miramos, estamos de acuerdo, por favor, estamos de acuerdo en que la meta, la pérdida por defectos de calidad era 80 millones. Pero dijimos que el sobrepeso, ¿cuánto era de eso? El 75%. Si nosotros eliminamos el sobrepeso, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto eliminaríamos? Podríamos eliminar 60 millones de pesos. Eso es lo máximo que podemos eliminar. Pónganle una meta ustedes a cuánto quieren llegar. ¿Ustedes a cuánto quieren llegar? Pongan el tiempo. Por ahora, pongan un tiempo. Si quiere para el final del taller. ¿En cuánto lo piensan disminuir si encontramos el problema? A 30. ¿Ustedes a cuánto lo quieren disminuir? Importante lo que tú dices, póngale tiempo. Porque si no le ponen tiempo no sabemos para cuándo. ¿Ustedes para el final del taller en cuánto quisieran estar? Ustedes también y ustedes también. Pongan la meta. Estamos hoy en tanto y vamos a bajar a tanto. Hagan una grafiquita sencilla. ¿Sí? Que es a la que le vamos a hacer seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Está claro la meta? ¿Sí? Hagan una grafiquita, así que aparte, hoy estamos en 60 millones, la vamos a bajar a 30 o a 20, 50. Si quieren lo pueden hacer o lo pueden hacer en otra, como quieran, no hay problema. Lo importante es que ustedes tengan claro que hay que definir una meta. ¿Lo encuentran lógico hasta ahora el proceso? ¿Qué suponen ustedes que debemos hacer? Hay una máquina empacadora que... Calibrar la máquina. ¿Y por qué? ¿Quién dijo que estaba descalibrada? No, tranquilo. ¿Quién dijo que estaba descalibrada? No sabemos todavía. No necesariamente. Vamos a ver que no necesariamente. Pero, ¿cómo? Es que justamente lo que no queremos es que empiece a inventar soluciones sin haber entendido, sin conocer la causa. Porque ya estamos dando soluciones y todavía no sabemos. Hasta ahora sabemos cuál es el problema. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Vamos a suponer que ustedes, vamos a suponer que el carro, por favor, vamos a suponer que el carro se les vara, o sea, no les da arranque, no les da arranque. ¿Ustedes creen que pueden eliminar ese problema si ustedes no tienen más o menos idea de cómo funciona el arranque? ¿Ustedes creen que pueden eliminar ese sobreproceso si no conocen cómo es que se pesa, cómo lo hace la máquina, cómo es que trabaja la pesadora? Pero ustedes son los que están trabajando en el problema. Pero ya sé, ahí, si nosotros somos, digamos, los líderes, ya buscamos, la empacadora debe tener un operario, ¿no? Ese operario debe tener, pues,
debe tener un manual a la empacadora, cuánto es el peso ideal, cuánto es el máximo, el mínimo que el operario debería conocer o que la empresa debe tener. No empieza por ahí, pues yo empezaría por ahí. O sea, a conocer el manual, a estudiar el manual. O sea, a estudiar cómo funciona la máquina. Estoy de acuerdo. Lo primero que tenemos que ir a ver es cómo es que pesamos, cómo es que lo hacemos, para saber cómo es que funciona esa bendita máquina. Porque si no sabemos cómo funciona, no vamos a encontrar qué es lo que nos está pasando. Si no sabemos cómo funciona el arranque, que aquí está la batería, que aquí está esto, que aquí está lo otro, que la batería le manda corriente, que no sé qué, va a ser de pronto lo solucionamos, pero no aprendimos nada. Hay una fácil, empuje el carro, o sea, cambia el tornillo. ¿Pero qué aprendimos? Y si más adelante se nos apaga el carro, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez volver a empujar, pero ya está en subida, entonces voltearlo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros no conocemos, vamos a suponer que un problema de facturación, si nosotros no conocemos todo el proceso de facturación, ¿será que lo podemos solucionar? Tenemos que entender que aquí se genera la factura, que aquí se hace eso, que aquí la suben a la red, que aquí la firma alguien, como todo el proceso para saber dónde no funciona como debe funcionar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita en 10 minuticos es entender el funcionamiento de esta máquina. Esta dosificadora es una máquina que, ¿qué es lo que hace? Yo les voy ahorita, ahí tienen un manualito, sí. Por favor, les pasa uno. Es una máquina que tiene una tolva aquí encima. Esa tolva se carga con el material que se va a pesar, el producto terminado. Dentro tiene un sinfín. Ese sinfín lo mueve un motor y el motor tiene una velocidad variable con un variador, que es el que ajusta la velocidad. Cada vez que el motor arranca, el variador le dice qué velocidad tiene y eso descarga material al paquete que está más abajo. ¿Sí? Y tiene un tiempo establecido para llenar el paquete. ¿Qué es lo que nos está pasando entonces? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que por alguna razón el paquete que sale aquí abajo, en lugar de tener 1 kilo, nos está pesando más y eso es lo que tenemos que averiguar es cómo funciona eso para ver qué es lo que no está cumpliendo su función, que hace que nosotros estemos metiendo más material y el paquete nos esté saliendo más pesado y estemos perdiendo plata, 80 millones de pesos. Entonces ya les entregaron ahí un manualito chiquito, léanlo. Por favor, no está toda la máquina, sino está solo la parte del dosificador para que no se enreden con lo demás. Hay más partes abajo de que selle y de que toda esa cosa. Aquí lo importante es cómo dosifica, que es lo que nos está dando cuánto material estamos metiendo a la bolsa que se arma debajo. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Pero lean el manual en unos 10 minuticos y lo vamos a entender. Recuerden, queremos ver cómo funciona, es decir, cuál es la función de los elementos para ver qué es lo que no está funcionando bien, que hace que nosotros le estemos metiendo más material y los paquetes nos salgan más pesados. ¿Sí? Si encontramos eso, muy seguramente vamos a poder ganarnos los 60 millones de pesos. Si hacemos bien el trabajo. ¿Está claro para ustedes? Por favor, tiene una tolva encima. Esa tolva está llena del producto que voy a empacar. Esa tolva tiene un ducto de salida. En ese ducto, ¿qué hay? Un sinfín que gira. Y ese sinfín arriba, ¿qué tiene? Un motor eléctrico. Y el motor eléctrico atrás, ¿qué tiene? Un variador de velocidad. ¿Para qué es el variador de velocidad? Para poder definir cuál es la velocidad del sinfín. Y aquí abajo, ¿qué es lo que yo hago? Armar la bolsa y cuando arranca el motor, ¿cuánto tiempo es que trabaja el motor para llenar un paquete? 3 segundos a la velocidad, con el ajuste del variador, la velocidad del motor, el diámetro y todo lo del sinfín, va a llenar el equivalente a 1 kilo. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que estamos metiendo más de 1 kilo. Y ese más de 1 kilo es producto que estamos perdiendo y eso es lo que nos cuesta, ¿cuánto? 80 millones de pesos. Entonces, ¿qué nos puede estar pasando? ¿Qué puede pasar que no esté cumpliendo su función? Vamos a mirar rápidamente y lo vamos a hacer a través de una herramienta. Bueno, ahora vemos lo de actualizar el tablero. Vamos a ver ahorita la herramienta y luego miramos lo del tablero, por favor. Vamos a utilizar el diagrama causa-efecto para tratar de establecer cuáles son los posibles modos de fallo o los posibles fenómenos que nos están pasando. Entonces, desde el punto de vista de la materia prima, ¿qué puede pasar? Tú lo dijiste.
La granulometría, digamos, que tenga una granulometría diferente, entonces fluye más o fluye menos. ¿Estamos de acuerdo en que esa puede ser una desde el punto de vista de materia prima? Desde el punto de vista de la máquina, ¿qué puede pasar? Que no esté funcionando. ¿Cómo? ¿Desgaste de qué? O sea, que el sinfín, por aquí era algo de sinfín, ¿no? Diámetro del sinfín, que sea mayor o sea menor, o alguien lo haya cambiado, por ejemplo, que esté desgastado. Si está desgastado, ¿qué pasa? Que pasa derecho el asunto y no lo controla el sinfín. ¿Qué más? Que el variador tiene algo que ver. ¿El variador por qué? El variador es el que le pone la velocidad al motor. ¿Qué pasa si el variador, en cuánto debe estar el variador? ¿Qué pasa si está en 60? Va a girar más rápido, y si gira más rápido, ¿qué pasa? Va a meter más producto en el mismo tiempo. ¿Qué más puede pasar? El tiempo. ¿Qué pasa si el tiempo no está en 3, sino está en 4 o 5? Va a meter más. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede pasar aquí? Que si el variador no está mal ajustado, está con otro dato. ¿Ven cómo ya podemos empezar a encerrar el problema? Ya sabe, ¿por qué? Porque sabemos cómo funcionan las cosas. ¿Esto lo hubieran podido hacer sin haber estudiado la máquina? No. ¿Cierto que no? Por eso es importante conocer el principio de funcionamiento, ya sea de la máquina o sea del proceso. Porque para el proceso es lo mismo, lo que pasa es que no va a pasar por un sinfín ni por un motor, sino va a ser la factura que pasa para acá, que va para allá, que viene aquí, que no sé qué. Cualquier proceso puede ser un proceso de diseño. Esta mañana había una fábrica de diseño. Igual, un proyecto, inclusive pasa por muchos procesos igual. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a... ¿Pero qué tenemos que hacer para saber cuál de esos, o si son todos, o si es 1, o 10, pues 2 o 3, o cuáles de esos? ¿Cómo hacemos para saber? ¿Qué se les ocurre? ¿Pareto? No, yo pregunto, no sé. ¿Puede ser Pareto? ¿Ustedes qué harían? Hay que caracterizar el fenómeno y hay que analizar los 5 porqués. Vamos a encontrar el fenómeno y los 5 porqués, pero ¿cómo? ¿Por cuál de todos esos nos vamos? No, ¿los analizamos todos o analizamos uno? ¿Y cómo hacemos para analizarlos? ¿Qué sugieren ustedes? Sí, pero ¿cómo sabemos para saber qué es el material o no es el material? ¿Cómo? No. Pero, no, puede ser la máquina, pero tranquilo. Yo lo que digo es, ¿cómo hacemos para irnos para la máquina o qué tenemos que hacer? ¿Será que aquí lo podemos solucionar o tenemos que ir a verificar allá en la máquina? La única manera es ir allá a verificar las cosas. Esto no, yo lo que quiero decirle con esto es, esto no lo podemos resolver aquí en la oficina. Tenemos que ir allá, y por favor, es importantísimo. Nosotros podemos resolver los problemas en la oficina de computación, tenemos que ir allá donde suceden las cosas. ¿Y qué es lo que vamos a verificar? Eso que estamos hablando ahorita. Lo que pasa es que mientras ustedes estaban haciendo todo eso, yo fui y lo verifiqué y les voy a contar cómo está. ¿Sí? Para aligerar el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las variables? Ya dijimos que materia prima, la tolva, el tornillo, el variador, el motor eléctrico, en fin, les voy a decir cómo los encontré. Y ustedes van verificando cómo los encontré funcionando y ustedes van a ver si hay alguno diferente o 2 o 3 a lo que ustedes estudiaron, a lo que ustedes entendieron y aprendiendo del funcionamiento de la máquina. Entonces, la materia prima está dentro de norma. La granulometría está bien. Yo fui la medí y está en 10 exactamente. Y dice que es 10 más o menos. O sea, más o menos 1, está en 10. ¿Le gastamos tiempo a eso? No, ¿para qué? Ya sabemos que está bien. Al siguiente, la tolva alimentadora. ¿Cuáles son las especificaciones de la tolva? Yo encontré esto, no sé, que tiene un diámetro, fui y lo medí, y tiene un diámetro de 500, el inferior es de 150 y tiene una altura de 400 milímetros. ¿Cómo debe funcionar? ¿Le gastamos algo a la tolva? No, ya definimos que está bien. Está funcionando igual, ¿sí? El tornillo dosificador, lo medí, tiene una longitud de 1000, un diámetro de 200 y el paso de las espiras de 7. ¿Cómo está? Compare. ¿Me pongo más a gastarle análisis a eso? ¿Para qué? Ya sé que está bien, ¿sí? O sea, está funcionando como debe funcionar. Está cumpliendo su función, ¿de acuerdo? El variador de velocidad. Está bueno, se ve que está funcionando, no tiene nada roto, está funcionando bien, o fue lo que yo encontré.
Es de un HP de 220 voltios, de 60 a 80 Hz lo puedo variar, ¿sí? Y fuera de eso está ajustado en 50. Ahí tiene, decía 50. ¿Está bien o está mal? ¿Mal? ¿Cuánto debe estar? Revisen en su manual. No, está en 50, o sea, está ajustado a 50. ¿En cuánto debe estar? No, 60-80 es el rango máximo que tiene, el rango máximo. Pero él está ajustado en 50, ¿cuánto debe estar? Está bien, sí. Es que a veces, mire cómo se despista uno porque no va a lo que tiene que ir. ¿En cuánto debe estar ajustado? En 50. Ahí dice que está en 50 y debe estar en 50. El motor eléctrico. Hay un motor de un HP de 220 voltios y 1800 revoluciones. ¿Está bien? ¿Cómo? Es a 1200. ¿Ese motor está cumpliendo su función? No. Yo les pregunto, ¿qué pasa si en lugar de 1200 tiene 1800? ¿Qué puede pasar? Más revoluciones. ¿Y qué pasa? Mete más cantidad. Puede ser eso, ¿verdad? Ya tenemos uno. Vamos a ver si hay otro. Vamos. ¿Sí está bien? El motor que hay es de 1200 y aquí hay un motor, el que yo encontré es de 1800 según me dicen, ¿sí? Yo encontré esto. ¿Sí? El ducto, el tornillo diámetro es de 45 milímetros. ¿Está bien? El ducto ¿de cuánto debe tener? Porque puede haber varias cosas. Ya encontramos una que no está funcionando de acuerdo a lo que debe ser. ¿De cuánto debe ser el diámetro inferior? Ahí dice que es 45. Seguro es 45, ¿sí? ¿Qué más hay? El tiempo de aceleración, ¿cuánto es? El diámetro inferior del ducto. ¿Cómo? ¿El tiempo cuánto debe ser? Yo lo encontré en 3 segundos. ¿Está bien? Esto ya era para el pegado, no tiene que ver, quedó ahí, pero es que le quité toda la parte de abajo para no enredarlos más. Digamos que, ¿qué es lo que está funcionando diferente a lo normal? El motor. Ahora sí podemos utilizar la herramienta para encontrar el fenómeno. ¿Cómo se llama? Se llama el 5W1H. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Usted lo han usado? Sí. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Y cómo? Lo más importante es el cómo. El cómo es el fenómeno o el modo de falla o la causa básica. ¿Y cuál es la causa básica nuestra? ¿Pero qué es el motor que tiene? La diferencia de velocidad. Al final el fenómeno es una diferencia de velocidad entre lo que debe ser y lo que debería ser, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí lo podemos llenar. ¿El qué es? ¿Qué colocamos en el qué? ¿Qué sugieren? ¿Les parece bien sobrepeso, que es lo que estamos analizando? ¿En dónde? ¿En dónde hay sobrepeso? ¿En dónde es el sobrepeso? En todos los paquetes. ¿Cuándo? Cuando estamos empacando. ¿Quién? ¿Depende del operario? ¿No? Entonces no depende del operario. ¿Cuál? El cual siempre se refiere a si tiene algún patrón, si se presenta a raíz de cierta cosa, si es en los últimos meses. ¿Cuál es el patrón que tiene? ¿Qué fue lo que encontramos nosotros? Los datos que tenemos es del último trimestre, antes no estaba. En el último trimestre es que se nos viene presentando ese exceso de peso en los paquetes. ¿Vamos hasta ahí bien? Y ahora sí el cómo. El cómo es velocidad del motor mayor que la velocidad que debería ser. Ese es el fenómeno y eso es lo que tenemos que solucionar. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Por qué hay un motor que tiene una velocidad diferente? ¿Por qué creen ustedes que está? Ya empezamos a solucionar. Vamos a analizar porque justamente la siguiente herramienta que tenemos, entonces el resumen del fenómeno es una frase compuesta por todo lo de arriba. Dice que en el último trimestre del 2013 al empacar hay sobrepeso en todos los paquetes debido a mayor velocidad
requerida del motor dosificador. Sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí ya tenemos identificado el fenómeno. Ahorita vamos a identificar la causa raíz. Ya tenemos, toda esta parte la tenemos, toda la situación actual donde tomamos los datos, graficamos, hicimos todo eso, donde definimos cuál es la magnitud del problema y donde definimos la meta. ¿Sí les parece lógico el análisis? Entonces, ya tenemos la causa raíz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre digo que deben, en su equipo, armen 3 planes. En el plan de acción, ojalá armaran 3 planes. Por favor, por favor. Un plan inmediato. Hagamos de cuenta que el problema es que hay un hueco en el piso y alguien se nos puede matar. ¿Qué hay que hacer? Colocar una barrera, alguna señalización antes de que se nos caiga algo. Aquí no tenemos un hueco en el piso, pero tenemos un hueco en las finanzas grandísimo. Estamos perdiendo, cada vez que empacamos un paquetico de esos, estamos botando la plata, ¿no? ¿Les parece correcto que hagamos un plan inmediato para tratar de solucionar ver si podemos hacer un plan inmediato? Y de pronto luego uno a mediano. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el ideal? Cambiar el motor. Por ejemplo, decir, vamos a poner el motor original, pero es que ni siquiera está aquí en la planta, el motor lo mandamos reparar y no lo hemos recuperado, por ejemplo, y se nos demora 8 días en llegar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos perdiendo plata? De pronto podemos hacer algo. Pero vamos a suponer que luego cambiemos el motor. ¿Quién nos garantiza que alguien no va a cometer el mismo error? ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Un proceso de estandarización y de pronto un proceso de entrenamiento con todo el personal sobre esa máquina, inclusive sobre otras máquinas, para que conozcan aquellas cosas que son más importantes para que no vuelva a pasar. ¿De acuerdo? Entonces yo les sugiero plan inmediato, plan a mediano y plan a largo plazo. Y eso se hace en un GAN con responsables y con fechas de para cuándo, quién lo va a hacer y para cuándo lo va a hacer. Pero ¿qué podemos hacer inmediatamente para evitar la pérdida? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Variar con el variador. Variar con el variador. ¿Ustedes qué se ocurre? Si yo tengo un variador, hagamos una cuenta, ¿sí? Con el motor de 1200 yo empacaba 1 kilo exacto, es lo que dice, porque había un motor de kilos en 3 segundos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto estoy empacando con 1800 revoluciones? La relación de los dos, ¿verdad? O sea, 1800 sobre 1500, sobre 1200, ¿verdad? ¿Cuánto es? Es decir, que en lugar de 1 kilo, ¿cuánto estoy empacando? Estoy perdiendo medio kilo cada vez que empaco uno. Vamos a seguir en eso. Tenemos un variador. Yo les pregunto, si yo ajusto ese variador que está, ¿en cuánto está el variador? O sea, si con 50 Hz... Está viendo que lo tenemos que poner a 33. Cuéntele a ellos por qué, por favor. Porque lo ponemos a 33, hacemos que más lento el motor de 1800, entonces vamos a hacer las 600 revoluciones. ¿Y por qué 33? Porque es que ¿de dónde sacó ese número 33 también, que también nos tiene muertos? ¿Cómo? ¿Cuál es la regla de 3? Enséñenla, por favor. Estás en lo correcto, tranquilo, estás bien, pero por favor enséñenos. Es que si 1800 es el 100%, Sí. 600 revoluciones que es lo que necesitamos, ¿cuántas son? Sí, Entonces me dice a mí que es el 33%. sí. Entonces lo bajamos a 34 revoluciones más o menos es. ¿Qué quiere decir? Que como yo tengo un variador que está en 50 Hz, el motor de 1200, ¿a cuánto me están dando? Como a 1100 creo. No, sí, 1100, 1900 creo. A 900. Es decir, si yo lo tuviera en 60, ¿a cuánto me andaría el motor? A 1200, porque es la velocidad normal de la red. ¿Sí estamos de acuerdo? Y si lo bajo así y lo tengo en 50, ¿cuál sería la velocidad de salida del motor? 900, la relación entre los dos. Pero como yo subí el motor a 1800, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Para que me dé 900, tengo que bajar de 60 a la mitad más o menos, ¿sí? A 33%. Es decir, que si yo ajusto el variador en 33 Hz, voy a obtener el mismo resultado que el motor de 1200 a 50 Hz. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué va a pasar con la pérdida?
¿Ustedes no lo harían? Pero ahora que entendieron cómo, ahora que ustedes saben cómo funciona, ¿no les parece una cosa tan sencilla, tan elemental? ¿Y creen que la pueden hacer de una vez? ¿Y qué pasó con los 60 millones de pesos que estaban perdiendo? Ya no se van a perder. Pero si ven todo el análisis que hicieron y que en un momentico ya lo solucionaron. ¿Cuánta plata gastaron para eso? Solo y exclusivamente usaron el cerebro. No han gastado hasta ahora un peso. Pero ese es a corto plazo. ¿Qué más tendrían que hacer? Apenas bajan la velocidad, el variador, ¿qué deben hacer? Empezar a pesar primero que efectivamente esté dando. Y hacer varios pesajes turno a turno durante 2 o 3 turnos hasta efectivamente está bien. Ustedes saben que le va a dar bien. Pero ese es el de corto plazo, es el inmediato. Luego, ¿qué tengo que hacer a mediano plazo? ¿Qué tendría que hacer? Cambiar el motor. Entonces, a la semana o a los 15 días llega el motor y voy a montar el motor original. ¿De acuerdo? Pero ¿qué me dice a mí que es el primer cambio que hicimos? Ese supuesto plan inmediato no se nos convierte en una corrección a largo plazo. Porque por eso justamente les estoy diciendo que tienen que hacer un plan a mediano, uno a corto, otro a mediano y otro a largo plazo. Y esos planes tienen fechas y tienen responsables. Entonces, el primero es inmediato, ya la orden, vamos a bajar eso a tanto y vamos a empezar a medir turno a turno y ya solucionamos. Pero a los 15 días tiene que estar cambiado el motor. ¿Quién lo va a hacer? Fulano de tal. ¿Y qué tiene que hacer? Esto y esto. Y al mes o a los 2 meses, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Quién me garantiza que alguien pasado mañana o dentro de un mes no va a hacer lo mismo? Va a encontrar, se le va a dañar el motor y va a montar el mismo motor y nadie se va a dar cuenta. Entonces, ¿cómo? ¿Es mantenimiento cada mes? ¿O qué será? Yo le pregunto. ¿Cómo? Uno de los cosas, hay que entrenar a todo el mundo. Hay que hacer un plan de entrenamiento para que todo el mundo conozca las máquinas y las máquinas más importantes, pero fuera de eso hay que estandarizar ese proceso. De alguna manera, el mantenimiento hay que estandarizar el proceso del cambio. Pues si ven como inmediato, mediano y largo plazo. Esa es como la recomendación final para que ustedes puedan garantizar de que el problema no se les va a volver a presentar. ¿Está claro? Entonces, como última cosa, hagan el 5 por qué, que ahí tienen la herramienta. En 5 minuticos. El 5 por qué, y con eso vamos luego. Tienen 5 minutos más. Tienen 5 minutos para hacer el 5 por qué y 5 minutos para terminar el tablero, porque luego 2 equipos van a hacer la presentación de lo que aprendieron. Y no lo voy a elegir yo. Preparen 10 minutos para preparar una presentación. Van a salir solamente 2 equipos, pero van a ser seleccionados al azar. Van a salir aquí y esa presentación dura 5 minutos. En 5 minutos nos van a contar qué aprendieron a través del proceso que hicieron en toda la tarde, ¿sí? Y qué resultados obtuvieron. Nos van a enseñar, hagan de cuenta que nosotros no estuvimos aquí, sino vinimos y ustedes nos van a contar qué fue lo que aprendieron. En 10 minutos preparo. Son 5 minutos, más o menos 10 segundos cada uno. O sea, 10 para arriba, 10 para abajo. Pero fuera de eso, todos tienen que hablar. Nadie se puede quedar callado. Bueno, buenas tardes. Nuestro equipo se llama Impacto, somos un equipo de la parte administrativa y operativa. Decidimos llamarnos Impacto porque pues, la idea era venir a conocer y aprender bastante para mañana llegar a patentar e impactar a todo el mundo con el conocimiento aprendido. Bueno, nuestros líderes son Paola Pulido. Comencemos la técnica. Paola Pulido, la líder del equipo. Rafael Martínez. Líder de seguridad. Milena Carmona, líder de calidad. Orlando Negrete. Mejoras. Diego K, líder de 5S. Y nuestra compañera Nancy y Beatriz nos apoyan en todos los temas. Bueno, la misión que tenemos es adquirir conocimientos en metodología Kaizen. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es transmitir y aplicar conocimientos en la empresa fabricante. Pero los objetivos que tenemos es pues, aprender más, conocer, formarnos, porque como todos vamos a ser líderes en nuestra empresa, vamos a ir a formar, tenemos que formarnos nosotros para ir a formarlos a ellos. Nosotros como legionarios
decir que queremos llegar a la empresa como una legión, aprendiendo de Kaizen aquí y replicando con nuestros compañeros. Nosotros vamos a ver aquí en la situación actual, encontramos que el problema de la empresa eran los defectos. Entonces, como solamente tomamos tres parámetros, se nos convertía en un 50%. En un 53%, ahora la decían que era un 41%, nos convierte en un 53%. Eso hubiera cambiado toda la perspectiva del trabajo. Bueno, entonces esto nos dice algo muy macro y empezamos a ahondar como más en el tema, intentando llegar a ver dónde era lo que debíamos de atacar principalmente. Entonces nos metimos como en la parte de defectos, a ver dentro de los defectos cuál era lo que mayor nos impactaba. Y encontramos que la línea 3 era lo que mayor número de defectos nos estaba generando. Bueno, al identificar el problema aquí en la línea 3, seguimos ahondando en el problema y nos encontramos que el problema estaba en la empacadora, que era la que estaba generando el mayor problema. Y allí era donde se presentaba pues como la mayor cantidad de efectos que estaba presentando esta mujer. Luego de tener en cuenta pues que la empacadora era como la máquina, como nos contaba el compañero, nos presentaba los mayores defectos, fuimos y encontramos que esto partía de un alto porcentaje en cuanto al alto precio del producto. Ya de ahí empezamos a trabajar lo que vendría siendo la espina del pescado. Pues ya le toca a otra parte, pero ya una vez que encontramos que teníamos que trabajar en la parte de sobrepeso, y ya con los indicadores y proponiéndonos todo eso, decidimos que íbamos a tener una meta de rebajar esos defectos de sobrepeso en un 50%. ¿Creen que la pueden aplicar en sus empresas? ¿Les sirvió para algo el taller? Entonces ahora sí se pueden desquitar conmigo llenando la encuesta. Sí. Y mil gracias por todo y disculpen cualquier molestia.